Bienvenidos a tu podcast acerca de la discriminación. En este podcast vamos a hablar un poco acerca de la discriminación, el cómo aunque los años pasen sigue presente en nuestra sociedad. Los saludo con mucho cariño, Hugo. Yo soy Diego. Y yo soy Carla. Somos el equipo Wings. Pero antes, tenemos que saber qué es la discriminación. Según San Google, es una ideología que se define la superioridad de una raza frente a los demás. Debemos saber que hay muchos tipos de discriminación. Y a todo esto, ¿cuáles son los tipos de discriminación? Qué bueno que lo preguntes, porque hoy veremos eso. ¿Cuál empezamos? Parece si para iniciar abarcamos el tema de la xenofobia. Vamos allá. ¿Xenofobia como la aracnofobia? Pues ahora que lo comparas así, sí es un poco parecido, debido a que en pocas palabras, la xenofobia es el rechazo hacia las personas extranjeras, o sea, las personas que no son de nuestro país. ¿A los extranjeros? Pero si para ellos nosotros somos los extranjeros, qué malo que sean así. Es que no solamente a los extranjeros, sino también a sus religiones y a sus culturas. Qué feo que sea así. Yo en lo personal pienso que todas las religiones y culturas deben ser respetadas, ya que todas son importantes, ya que así como nosotros pensamos que nuestra religión es la importante, las otras personas también piensan eso de la suya. Hay muchas religiones y cada una tiene rasgos que las hacen únicas. Cristianismo, hinduismo, islam, ianismo, etcétera. Exacto, y todos debemos respetar, todas y cada una de ellas. Pero bueno, saliendo un poco de la religión y aspectos culturales, yo creo que otro claro ejemplo de la discriminación es la homofobia. ¿Eso qué es, perdona? El odio hacia los homosexuales, a personas con diferente orientación sexual. Eso no debería ni siquiera existir. Si amas a alguien, eso es lo único que importa. Debe importar la opinión de los demás, ya que no es nada incorrecto, yo creo. La homofobia ha existido por muchos años y es muy poco probable que deje de existir, ya que siempre habrá personas que tengan mentalidades diferentes. Pero bueno, otras personas que sufren esa problemática de la discriminación son las personas con alguna discapacidad, ya sea personas inválidas que no pueden caminar, personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva. Esto se da por la falta de conocimiento de nuestra sociedad acerca de su condición. Pero, ¿esto en dónde se da? Esto provoca que no puedan gozar de sus derechos en salud, trabajo, educación, vivienda y transporte. Por lo que no pueden vivir una vida plena, y así tener el efecto o el goce o hacer ejercicio por parte de las personas con discapacidad. Posiblemente lo que tenemos que hacer es crear conciencia del cómo estas personas tienen que vivir su vida. Y si aún así no las apoyamos, creo que estamos haciendo algo muy mal. Personas que siguen pasándolo mal son las personas indígenas. Claro, ellos sufren malos tratos que hacen que la mayoría sean muy preocupantes. Y algo también bastante malo es que estas personas, por supuesto que sufren de pobreza extrema. También la falta de varias oportunidades educativas. Los pueblos indígenas padecen de desnutrición y eso es ocasionado gracias a la degradación ambiental. También es ocasionado por la contaminación de los ecosistemas en los que las comunidades indígenas han vivido tradicionalmente. Eso también fue ocasionado por la gran pérdida de sus terrenos y de sus territorios y la disminución de sus fuentes. Claro, se está volviendo cada vez más grave. Claro, tenemos que entender que esto es muy preocupante. Bueno, cambiando un poquito de tema, hay otro tema del que no estamos hablando ni estamos viendo. Vamos a hablar de la discriminación del aspecto físico. ¿Discriminación por el aspecto físico? ¿Eso acaso existe? Por supuesto, un claro ejemplo es en Tanzania. Los albinos viven no solamente con el rechazo y la discriminación, sino que también con el miedo de llegar a ser atacados por el color de su piel.
pero es que no entiendo por qué. ¿Pero por qué? Simplemente porque durante muchos años varios traficantes y curanderos han alimentado varios mitos acerca de los poderes mágicos de sus huesos y hasta le han puesto precio a su cabeza. Suena algo ridículo, ¿verdad? A nuestros ojos, este tipo de creencias son cosas de personas sin formación. ¿Cómo va a definir a alguien el color de la piel, de los ojos, del cabello, de forma de verse tan determinante? Pues justo eso. Eso es justamente la idea. Pero no obstante, es la que alimenta distintos tipos de discriminación en nuestra sociedad actual. Las diferencias en el color de la piel van unidas a toda una serie de prejuicios sobre chinos, romanos, negros, ideas preconcebidas y en varias ocasiones bastante negativas acerca de sus costumbres, de su cultura o también de sus creencias religiosas que determinan nuestra percepción. Es una gran problemática que ha existido desde hace décadas y aún es tan preocupante que debemos dejarnos o darnos cuenta del problema que está existiendo en nuestra sociedad. A pesar de que pensemos que los adultos mayores no sufren ningún tipo de discriminación, ellos también no se salvan de sufrir discriminación. Ellos sufren en forma de violencia física y directamente con empujones, pellizcos o abandono físico aún por los mismos familiares o de sus cuidadores. También otro tipo de violencia que sufren es la violencia moral, en forma de segregación, indiferencia, aislamiento, desprecios, insultos y desamparo. En lo personal les quiero contar una historia ya que yo he presenciado eso, ya que he tenido varios amigos los cuales a sus abuelitas no les hacen caso, las ignoran o las toman de locas. Esto está mal, debemos de respetar y cuidar a los adultos mayores, ya que ellos son personas con bastante maravillosas historias. Bueno, aunque pensemos que esto no se da en el ámbito escolar no se salva de la discriminación. Pero esto, ¿cómo se da? Eso se puede dar de muchas maneras. Por ejemplo, cuando se restringe la inscripción escolar por alguna razón que involucre la discapacidad, por el género o una condición de salud. O también puede ser por alguna condición social. Hablamos de discriminación en el momento en el que se impide o se condiciona que el alumno use su lengua materna, ya que en algunas escuelas se les prohíbe a los alumnos de comunidades indígenas hablar sus lenguas nativas y se les obliga a hablar español. ¿Cómo se evita? Eso se puede poder evitar a partir de formar una actitud crítica frente a prejuicios, estereotipos y estigmas en las salas de clases. Y en verdad, debemos cambiar eso de una manera urgente, ya que en las escuelas se forman los adultos del futuro, y si los adultos del futuro se quedan con estas ideas, será muy peligroso para las futuras generaciones. Algo que no vimos y no tomamos en cuenta cuando hablamos acerca de la homofobia es la discriminación hacia las personas transgénero. Personas transgénero, ¿qué es eso? Es aquella persona cuya identidad es de género diferente al que se pensaba al nacer, o sea, al sexo biológico. Pues claro, esto puede provocar que a las personas transgénero se les pueda negar trabajos, vivienda o hasta servicios de salud únicamente por el hecho de ser transgénero. Por eso tenemos que evitar la llamada transfobia. Claro, como dice Pepsi, el género es para la música. ¿Ven? Otra razón más de que Pepsi es superior a Coca-Cola. Páguenos, Pepsi. Que no es muy hablado es la discriminación por ideología política. Que no es muy hablado es la discriminación por ideología política. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? ¿Que te han hecho menos excluido de alguna actividad solo por ser o tener gustos distintos? ¿Juntos? Claro que no. A ver, ¿tú puedes hacer esto? Mejor vete a jugar por allá con otra cosa. 4 patas. En
En este video vamos a explicar qué es la discriminación y cuáles son los tipos de discriminación más comunes en nuestra población y en qué consiste cada uno de ellos. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita. Estos videos aquí, donde aprender es más fácil. ¡Comenzamos! En los últimos años, todos hablamos de la discriminación, pero realmente, ¿tú sabes qué es discriminar? Discriminar es menospreciar, maltratar, ofender o excluir, tratar de manera diferente a una persona o un grupo e impedirle el pleno ejercicio de sus derechos, debido a alguna característica que creen que es distinta a la mayoría de la población. Una persona puede discriminar por la falsa idea de que puede ser superior a otra, por su origen social, por su color de piel, por su apariencia física, por su edad o cualquier otro motivo. Desde luego que esta es una idea equivocada y se debe eliminar porque ha dado lugar a distintos tipos y formas de discriminación. Por ejemplo, las siguientes que ahorita te voy a explicar y te voy a decir en qué consisten estos tipos de discriminación. Sexismo. Se discrimina debido al sexo o al género. Las mujeres y las niñas son quienes más sufren este tipo de discriminación. Sin embargo, aquí no contratamos mujeres. Son chismosas, metiches, grilleras, ¿sabe? Se embarazan y se ponen malas cada mes. Racismo. Es el trato desigual por el origen étnico. En México, este tipo de discriminación lo padecen principalmente las personas indígenas. Ya no quieren, se burlan de nosotros. Al interior de nosotros pues duele, ¿no? ¿Sentido? Pues nos tratan, ¿no? Pues de que somos unos indios, que no conocemos, que no sabemos, que no tenemos una expresión. Homofobia. Intolerancia hacia las personas homosexuales y en general a las que pertenecen a la comunidad LGBTTI. Y es la segunda con más discriminación en México. ¿Qué tal, chulo? ¿Que no te da vergüenza salir así a la calle? Xenofobia. Es el odio hacia las personas extranjeras. En México son las personas migrantes, en especial los indocumentados, quienes padecen este tipo de discriminación. Clasismo. Discriminación que se da por la clase social. El trato desigual lo reciben principalmente las personas pobres o las personas que viven y trabajan en la calle. Por edad. Se presenta cuando las personas sufren un trato diferenciado o se les niega derechos debido a que son adultos mayores, niñas, niños o jóvenes. Religiosa. Las minorías religiosas son perseguidas y excluidas de sus comunidades y se les niega derechos debido a sus creencias. Por estigma. Se refiere al trato desigual que recibe alguna persona debido a algún rasgo que las hace parecer indígenas o indeseables en cierta comunidad. Es el caso de los integrantes de algunas culturas juveniles, las madres adolescentes, los menores en conflictos con la ley, las trabajadoras del hogar o los trabajadores de la construcción. Por discapacidad o enfermedad. Se refiere a la discriminación que sufren las personas con alguna discapacidad, enfermedad, como por ejemplo quienes padecen el VIH-Sida. Por apariencia. Es la discriminación que sufren las personas por su color de piel, su estatura, las características de su rostro, su peso, tener tatuajes o perforaciones o cualquier otro rasgo físico que lo hace distinto o que creen que puede ser motivo de bullying. Es importante terminar con la discriminación, pero para ello necesitamos cambiar la manera de actuar y de tratar a los demás. Debemos de reconocer que vivimos en un país multicultural, donde habitan personas de muchas culturas, con distintos orígenes étnicos, religiones, costumbres, tradiciones e idiomas. El hecho de que personas distintas vivan juntas no debe conducir a comportamientos irrespetuosos. Al contrario, es necesario construir una comunidad incluyente en la que todos, sin distinción, sean tratados de manera digna y respetuosa.
ejerzan plenamente sus derechos y satisfagan sus necesidades, participen en las actividades, decisiones y proyectos que les afectan o interesan, se sientan valoradas sin importar su religión, rasgos físicos, edad, origen, sexo, capacidades, estudios o cantidad de dinero que poseen. La convivencia intercultural es aquella en la que se reconocen y valoran las diferencias de todas las personas, aprenden unos de otros y conviven respetuosamente como iguales. Recuerda que todos somos distintos y poseemos características que nos hacen personas únicas. Por tal motivo, debemos de aprender a convivir y respetar las diferencias de los demás y entender que todos poseemos los mismos derechos y tenemos la misma dignidad. Si te gustó este video, te invito a que dejes tus comentarios, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita. Educación Educativa, donde aprender es más fácil. Pues sí, es cuando una persona o un grupo de personas tienen un trato desfavorable, ya que no comparten las ideas políticas con la sociedad en la que están viviendo. Esto se da en muchos lugares, por ejemplo, en el caso de vivir en alguna dictadura, los opositores pueden ser discriminados, pueden ser hasta asesinados. Cualquiera tiene un punto de vista diferente y debe de ser respetado como es. Bueno, ahora seguimos con el tema de la discriminación a la mujer, en el cual ha circulado por mucho tiempo en todas las redes sociales. Mujeres y niñas son las principales víctimas de la discriminación en las zonas más pobres del mundo. Y no solamente en las zonas más pobres del mundo, sino en cualquier parte de nuestro país y del mundo. En África, por ejemplo, son ellas las que deben de caminar durante horas en busca de agua, lo que a menudo supone privarlos del derecho de la educación. Aún hoy, muchos son sometidos a la fuerza, a la mutilación genital femenina, una violación de los derechos humanos, pero también una obligación social para aquellos que no quieren ser discriminados por su comunidad y condenados al desprecio de los hombres de su aldea. En muchos países la opinión de las mujeres no tiene valor alguno. Aquí no, aquí mi jefecita es la que manda en la casita. Pero no le digan a mi papá. Las niñas son obligadas a casarse con desconocidos que prácticamente les doblan la edad o el maltrato físico dentro del matrimonio y eso que ni siquiera están castigados. No están castigados en la ley. Aunque esto no es solamente en casos de los países más pobres, también Bélgica o Canadá no cuentan con una legislación en contra de la violencia de género. Y en países como España, la ley no ha evitado que en el 2019 comenzara con la muerte de varias mujeres a manos de sus parejas o esposos. Y como no me pagan lo suficiente para continuar, y desgraciadamente no nos alcanzó el tiempo, eso es todo. Sabemos que olvidamos varios tipos de discriminación, pero no nos repruebe, mis, ándele, póngasela de Puebla. Bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Adiós. Pues estamos aquí en nuestra sección desde el aula con Angélica Salazar. Angélica, gracias por estar aquí. Y ya en estos segundos desde la presentación hacia acá, me subrayabas que había cometido un error en la manera en la que fraseé las cosas. Decías que no son personas discapacitadas, sino personas con discapacidad. ¿Por qué es tan importante en estos temas, estos matices conceptuales? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por permitirme hablar de este tema que muchas veces se le da la poca atención más bien la atención que realmente requiere, ¿no? Precisamente el lenguaje peyorativo que existe en contra de las personas con discapacidad profundiza más esos estigmas que contribuyen a sistematizar esa discriminación en perjuicio de las personas con discapacidad. Precisamente estas observaciones de expresiones peyorativas están vigentes en mucha legislación, sobre todo de las entidades federativas, y esto ha sido observado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en las observaciones finales
que realizó al informe inicial que presentó México en octubre de 2014. O sea, hay una parte que se construye desde el lenguaje, que se refleja en las normas y que ya de suyo constituye una forma de discriminar. Exactamente. Bueno, hace que esa discriminación sea más arraigada y profundice más el estigma en contra de las personas con discapacidad. Es importante mencionar que la discapacidad, A ver, eso me importa mucho. exacto, se ha evolucionado este concepto a través del tiempo. En un principio se ha abordado desde un modelo de la prescindencia, ¿no? Es el más antiguo. ¿Qué sería qué cosa? Ayúdanos a entender. Se consideraba la causa de la discapacidad como un motivo religioso, es decir, un pecado de los padres, un enojo por parte de los dioses, y entonces en consecuencia… la persona que padecía algún tipo de discapacidad… Exacto, era innecesaria, era considerada una carga, un problema y un castigo. Entonces hay que prescindir de ellas, ¿no? Marginación, exclusión, e incluso pequeños infanticidio, ¿no? Posteriormente, a mitades del siglo XX más o menos, surge el modelo médico rehabilitador, que es el que actualmente está vigente en mucha legislación, sobre todo nacional, que es aquel que considera la discapacidad como una enfermedad susceptible de ser curada. Esto quiere decir que ven a la persona desde una perspectiva individual, exactamente, a la que hay que otorgar medidas desde el ámbito de la salud, es decir, la institucionalización, la medicación, entre otras. Y a raíz de este enfoque de los derechos humanos, y se consolida con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es que surge el modelo social. Este ya no concibe a la persona como una enferma, ¿no? Sino ya… Más o menos cuándo se da este quiebre, nada más para entender, es decir, ¿es un tema reciente de las últimas décadas? Sí, no recuerdo bien la fecha en que entra en vigor la convención, pero es a partir de que entra esta convención, ¿no? Que cambia ese paradigma y estigma de las personas con discapacidad como objetos de protección para convertirlos en titulares de derechos, ¿no? O sea, ahí lo que hay, digamos, es una transformación en la manera en la cual se percibe a la persona que padece, pero también en el tipo de derechos que se les reconocen. Exactamente. Sí, la convención reconoce diversos derechos a favor de las personas con discapacidad como cualquier otra persona. Sobre todo, creo que el más relevante es el reconocimiento de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás. ¿Qué consideramos como discapacidad para para estos efectos? Exacto. Bajo este modelo social de la discapacidad, se considera como un concepto que evoluciona y que toma la diversidad funcional de la persona, sea física, mental, intelectual o sensorial, que al interactuar con el entorno o su contexto le impiden ejercer sus derechos. O sea, pero digamos, el problema está en el contexto social que establece una serie de obstáculos, trabas, etcétera, y que impiden a las personas una vida plena. Es que tiene que permitirle y brindarle las alternativas para que la persona con discapacidad pueda ejercer en igualdad de condiciones sus derechos y libertades fundamentales. ¿Por qué vinculamos este tema, o sea, el tema de las personas con discapacidad con la agenda de discriminación? ¿Por qué, digamos, existe un vínculo entre estas dos agendas temáticas? Bueno, es evidente que en nuestro país, precisamente, se le ha dado poca importancia a este tema de las personas con discapacidad, entendiendo a la discriminación como esa distinción, exclusión, restricción, que está basada ya sea en la edad, el sexo, en la condición o en la discapacidad, que le impiden a la persona el ejercicio o el reconocimiento de derechos, pues se entrelaza con esta cuestión de la discapacidad y esta nueva perspectiva de la misma bajo un enfoque de derechos humanos, ¿no? Un punto, Angélica, empiezas diciendo en nuestro país se le ha dado poca importancia y tal. ¿Este es un mal mexicano o es un problema mundial? En fin, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo está el mundo? ¿Qué tanto se ha avanzado y qué tanto nosotros nos hemos rezagado en esta agenda? En fin, ¿cómo vamos por ahí? Bueno, principalmente el tema que está más en discusión es el derecho que está consagrado en el artículo 12 de la Convención, que es el igual reconocimiento de la persona ante la ley. Esto quiere decir que se le tiene que reconocer la capacidad jurídica, como sabemos, es tanto de goce como de ejercicio, que normalmente a las personas con discapacidad es a quienes se les restringe totalmente. Sí, sí. La legislación tradicionalmente ha sido
Digamos, un estado instrumento de interdicción. restricción de la capacidad. ¿Sí? Y precisamente aquí en México tenemos el caso de Ricardo Adair, en el amparo en revisión 159-2013. Cuéntanos el caso, porque la gente no se lo sabe. Súper interesante. Bueno, en mi opinión es una resolución que la Suprema Corte tenía una gran oportunidad para sentar un gran precedente. Hace una mezcla híbrida entre reconocer el modelo social de la discapacidad, sin embargo considera que la figura de la interdicción puede ser compatible si se interpreta conforme a la Constitución y a la Convención sobre los ¿Cuál era la Derechos situación de de las Personas Ricardo? con Discapacidad. Ricardo Adair es un joven que tiene el síndrome de Asperger y es declarado interdicto, restricción total a su capacidad de ejercicio, y sus padres, al ver que puede valerse por sí mismo, ya que el síndrome de Asperger no es una discapacidad que le impida comprender la consecuencia de sus actos, pues deciden apoyarlo para anular la interdicción. Interponen un amparo y llega hasta la Suprema Corte por facultad de atracción. Entonces ya la Corte analiza precisamente esta interdicción de Ricardo Adair a la luz del modelo social de la discapacidad, los estándares internacionales en la materia. Sin embargo, considera que la figura de la interdicción, a pesar de que los estándares internacionales, las observaciones del comité han dicho que deben ser erradicadas por vulnerar la dignidad, la autonomía y la voluntad de las personas con discapacidad. O sea, dirías que la Corte avanzó, pero se quedó corta en el horizonte al que pudo haber llegado. Sí, precisamente también el ministro Cosío Díaz hace un voto particular porque está en contra, y creo que sí comprende que la figura de la interdicción parte de este modelo médico rehabilitador que busca proteger a la persona, pero como un objeto de caridad, no como un titular de derechos. Me parece muy interesante, Angélica, me parece muy relevante. Me parece además que México está, a pesar de los enormes rezagos, y creo que este tipo de decisiones jurisdiccionales lo indican, en un tránsito de concepción sobre el tema. Y te voy a decir lo que más valoro y más celebro y más te agradezco, que es que personas jóvenes como tú, estudiantes de Derecho, se interesen en estos temas, se interesen en mirar estos temas con una perspectiva de derechos humanos y, como nos lo demostraste durante todos estos minutos, en verdad se comprometan con los mismos. Gracias por haber estado aquí en Observatorio y espero que no sea la única vez que nos visites. Gracias. Vamos a un corte, usted lo sabe, y volvemos acá a nuestro análisis en perspectiva. Vamos a hablar de este mismo tema, de la discriminación, sobre todo orientada hacia las personas con discapacidad. Están con nosotros Rocío Culebro y Carla González. Ya volvemos.